Un saludo muy cordial para todos, para mis amigos de la mesa y bueno, espero que estén bien. Bien, Juan Carlos, lo que pasa es que la semana pasada que hablamos con usted nos manifestó que estaba cerca de arreglarse el chino, que había un acercamiento para llegar a un acuerdo con la salida del Chino Sandoval del cuadro Deportivo Cali. Al final, pues eso se dio. Y bueno, usted estaba de viaje en Estados Unidos y queríamos hablar con usted, sé que ya llegó a Cali, para que en su voz, como hombre que fue mediador, le cuente a la gente, al final, para hacerlo yo oficial, cómo quedó ese último capítulo de la novela Canzona que se volvió de Chino Sandoval Deportivo Cali. ¿A qué términos se llegaron para finiquitar ese contrato? Bueno, primero me gustaría aclarar varios puntos en relación a que yo pues no fungí como el agente del jugador. Yo creo que eso ya está claro, pero me gustaría volverlo a ratificar, porque en algunos medios se manifestaron que yo era el nuevo agente FIFA del jugador Luis Fernando Sandoval Oyola. Y pues básicamente manifiesto que no fue así. Yo lo que hice fue asumir una posición como conciliador o con... Amigable componedor, dijo usted. Sí, claro, está dentro de la ley. Es un amigable componedor y un conciliador, sí, básicamente, correcto. En ese orden, de gracias por el comentario. Y claramente, vuelvo y repito que el amigable componedor es un tercero imparcial, ya, con toda la independencia y con el objetivo de solucionar una controversia entre las partes. Ese fue mi trabajo, se hizo y bueno, como lo están manifestando, sí llegó a un buen término. Bueno, pero entonces ya que usted me explicó esto, no me contestó la pregunta. ¿Cuáles fueron los términos en qué se quedó para que el señor Sandoval se fuera del Cali e incluso el mismo viernes estuviera ya presentado por el Real Cartagena? Bueno, los pormenores y las minucias de un proceso de esta magnitud claramente tiene una cláusula de confidencialidad, pero sí lo que se... Hola, pero últimamente todo es cláusula de confidencialidad, Juan Carlos. Vuelvo y digo lo que dije ahorita, esto no era así antes, entre más misterio le ponen al fútbol, menos fútbol vemos. ¿Qué tiene que ver que usted me cuente cómo se rescindió el contrato? Porque yo conozco la información. Yo conozco información que he recogido, pero como usted fue el mediador, de que, por ejemplo... se había manifestado que el señor Ronconi, empresario lo dijo el presidente del Cali aquí al aire hace una semana, que el empresario del Chino Ronconi le estaba pidiendo una plata al Cali. Quería que el Cali le pagara antes al Cali. Le pagara. O que viceversa. Entonces, por eso yo lo llamo y le hago la pregunta, pero si hay contrato de confidencialidad, pues apague y vámonos, porque muy difícil conseguir así la información, Juan Carlos. Bueno, yo te digo lo que yo tengo firmado. Hay un contrato de confidencialidad, pero sí puedo manifestar lo que ustedes saben en las redes y lo que salió hasta el 30 de junio del 2024. El Deportivo Cali, si hay alguna negociación, solamente a nivel nacional e internacional, tendría el 50%. Ajá. Y posteriormente, dentro de esa negociación, que es lo que te quería comentar, porque fueron 4 días de negociación, no solamente con la institución, sino también con el señor Ronconi y claramente con la benevolencia del señor Sandoval, se plantea unos porcentajes que fueron subiendo paulatinamente. Esto no fue de un día para otro, ustedes lo saben, finalmente llegamos al 50% hasta el 31 de diciembre, pero claramente tuvimos unos porcentajes mucho menores al inicio de la negociación. Y para finalizar, y complementar más bien lo que ustedes han colocado en los medios, lo que ya la gente conoce, desde el 1 de enero del 2025 al 1 de septiembre del 2025, un 20%. Eso es todo. Yo recuerdo que misterio de confidencialidad. Esa era toda la información. Claro, yo recuerdo que crecieron las cifras porque el día que hablamos, creo que hablamos con Juan Carlos, efectivamente el tema estaba en un 5% que ofrecía el Chino Sandoval a través de su representante al Deportivo Cali. Era un 5% nada más, lo que básicamente es nada, lo que realmente era muy poquito. Creció entonces, creció el porcentaje. Y eso es importante. De aquí a 31, recordemos, a 31 de diciembre de 2024, 50%. Y
a septiembre del 2025, el 20%. 20%. Efectivamente. El 20. Esas son las condiciones. Juan Carlos, cuando se habla de ese acuerdo del 50% que le entre al Cali en caso de una venta, alguien me hizo una pregunta que vale la pena hacérsela a usted. Él firmó un precontrato con Independiente Medellín en enero. Él va a Cartagena, ahorita la ve de paso, transitoriamente, y en junio se une Independiente Medellín. Cuando llegue al Medellín, ¿allí al Cali le entraría un 50% o es después de que salga del Medellín? Bueno, la información del Medellín no te la puedo aseverar porque realmente no la tengo, no conozco si hay un precontrato, si es un contrato o un precontrato, dado que la normatividad del reglamento del estatuto del jugador claramente lo facultaba para poder firmar un contrato, no un precontrato, sino un contrato 6 meses antes. Pero en ese orden de ideas no sé con qué equipo, vuelvo y te repito, con el Medellín no sé si se habrá realizado, pero si se realiza claramente el documento es claro y el documento manifiesta que es el 50%, entonces de cualquier negociación que se realice tendría el 50%. Ya, del Deportivo Cali. Ya, entiendo perfectamente. Juan Carlos, usted como mediador, que lo llaman, porque el señor representante Chino Sandoval no era agente FIFA como lo es usted, por ejemplo. Salí lo descalificó. Y especialista en decir que él lo descalifica y usted es claro. especialista en esto de derecho deportivo. ¿Quién le paga a usted, el Cali o el Chino Sandoval? No, seguro. Bueno, esa pregunta es muy buena, es una pregunta en la cual está estipulada en derecho, Código Civil, y claramente el amigable componedor lo hace de forma onerosa. Por tal motivo, las partes involucradas, tanto el representante del señor Sandoval como el Deportivo Cali, ya recibieron mis cuentas de cobro. Por eso, ¿le pagan una parte el Cali? Las partes pagan, claro. ¿50 y 50 o qué? Claro. Sí, la norma así lo dice. Claro, mediador es así. Juan Carlos, yo tengo una pregunta un poco más amplia sobre este tema. Aceptemos que lo del Chino Sandoval fue de mal recibo, que terminó muy mal, que le pagó mal al Deportivo Cali y todo esto. En el fútbol del mundo, en el fútbol de Europa, hoy, por ejemplo, se sabe que el técnico del Bayern Múnich va hasta junio. Klopp. El técnico Klopp va hasta junio. Xavi con el Barça. Xavi con el Barça también va hasta junio. ¿Cuándo vamos a madurar lo suficientemente acá? Nosotros, para que cuando alguien o anuncie que se va a ir o firme un precontrato o contrato con otro equipo teniendo ya la facultad para hacerlo, pero un vínculo laboral a través de un contacto, un contrato, un vínculo contractual con un equipo de fútbol, se quede y cumpla con ese contrato. ¿Cuándo vamos a tener en Colombia más o menos una reacción similar a la que se da en otras partes del mundo, donde con anticipación se sabe determinado jugador, cuánto tiempo le queda en determinado equipo y entonces a qué equipo va a ir en la siguiente temporada? Bueno, yo me remitiría a la norma, ¿no? La norma de la FIFA, no solamente el reglamento de estatuto de transferencias del jugador, sino también los estatutos de la FIFA, el código deontológico, etcétera, 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 manifiestan la norma y claramente las salidas posibles en relación a un conflicto interno. En ese orden de ideas, por eso, el artículo 13 manifiesta que para poder salir en el periodo protegido o cancelar un contrato se debe hacer solamente de forma bilateral. Es imposible hacerlo de forma unilateral, salvo se pacte entre las partes una cláusula de rescisión o una cláusula penal. Claramente yo entiendo por dónde va la pregunta y sí, es verdad, pero todo está vinculado dentro de la normatividad. Yo sí quiero hacer un comentario bien claro, y es que esta situación que se presentó ahora en el fútbol colombiano era una situación que en algún momento se tenía que presentar, porque la norma salió hace 23 años y resulta que nosotros apenas estamos conociendo la norma, estamos aprendiendo a la interpretación misma de la norma per se, y pues claramente nos va a dar un tiempo para poder ajustarnos a esa situación, pero es válido lo que plantea el licenciado. Mire, Juan Carlos, al final el documento debe haber quedado firmado. Es que conocí esta mañana y también por eso lo quería llamar. Usted es el mediador, porque usted es el que conoce el librillo, el ABC de todo esto del derecho deportivo y demás, de contratos y etcétera.
Pero tengo entendido que el Cali tenía un asesor externo, un señor de apellido Pinzón. Sí, básicamente el trabajo mío llega hasta la conciliación como amigable componedor y yo me remito simplemente a acercar las partes, a llegar a unos arreglos en los cuales las partes estén satisfechos, como lo hemos planteado en una primera instancia, y ya la redacción del documento y los asesores que ellos tengan, y claramente el Deportivo Cali tiene sus abogados, ya les compete directamente a la institución. Ya. Ahora, se me ocurre pensar que ya pasó una vez y en Colombia va a seguir pasando. Es probable que a partir de ahora haya una especie de punto de inflexión y en Colombia vuelva a pasar este tipo de cosas y no siempre haya necesidad de un amigable componedor para terminar superando estas circunstancias. Sí, claro. Qué buena esa reflexión que a la larga tiene que ver con el componente jurídico. Y claramente vamos a tener casos, no solamente, y me imagino que ya se habrán suscitado casos, de pronto no tan sonados como el del señor Sandoval y el Club Deportivo Cali, pero yo me imagino que el transcurso de todos estos años, 30 años que yo cumplo en el fútbol este año, pues se deben haber suscitado inconvenientes de la misma naturaleza. En mi opinión y en favor de todos estos procesos es que la norma desde 23 años hasta la fecha ha evolucionado como ha evolucionado el mundo. Y en ese orden de ideas vamos a ver siempre que las normas junto con los circulares que saca la FIFA todas las semanas van a implementar o van a dar las directrices que se necesitan para poder solucionar un conflicto y claramente, usted lo ha dicho, licenciado, puede ser con un amigable componedor o sin un amigable componedor, simplemente entre las partes. Ya, de mi parte la última. Ayer hubo reunión de los directivos del Comité del Deportivo Cali con el profesor Jaime de la Pava. Usted es, en ese caso sí, el representante del señor Jaime de la Pava. Le dijeron ayer a Jaime de la Pava que si pierde en Bogotá se va. Sé que dentro de el contrato que se hizo a término indefinido, tengo entendido, hay una cláusula de indemnización de 180 millones de pesos. El contrato de Jaime de la Pava se acaba ahorita en junio. Usted alguna vez nos dijo que era indefinido, es decir, si Jaime de la Pava quiere quedar ahí hasta el 2030, pues tendrán que sacarlo pagando de los 180 palos. 1, 2. ¿A usted le han dicho algo después de la reunión de ayer? ¿Ha hablado con Jaime de la Pava que le dijeron ayer en la reunión que si pierde en Bogotá el viernes se va? Bueno, respondiendo a esa pregunta, yo no tengo esa información. Yo tuve la oportunidad de hablar hace hace más o menos una hora con el profe Jaime. Mañana me encuentro con él personalmente. Me manifestó sí que van a tener una reunión, pero lo que usted me está manifestando al aire, yo desconozco esa información. Le manifestó la reunión confirmado ya con los directivos, pero no le dijo que le manifestaron que si pierde se va. Ni me imagino que él tampoco, como usted el representante habla con él, por la cabeza él ha pensado renunciar en caso de que pierda o algo así. Bueno, de ese tema no hemos hablado, pero pues yo como asesor jurídico, no solamente de él, sino del cuerpo técnico, pues nosotros tenemos un contrato. Los contratos, como lo hemos explicado, son de carácter erga omnes, son bilaterales, y para poder finiquitar un contrato, y vuelvo y repito, no solamente el artículo 13, sino el 16, pues se tiene que hacer de forma bilateral. Esperemos que se dé la situación y ya estaríamos hablando de ese tema, pero bajo la normatividad de un contrato que está vigente, se está cumpliendo y se debe cumplir a cabalidad. Sí, a no ser que el técnico decida renunciar perdiendo el viernes, ¿no? En el tema de las indemnizaciones se pueden negociar, Juan Carlos. Bueno, normalmente las indemnizaciones están escritas y están registradas porque por eso la circular 1171 de FIFA manifiesta que todo contrato o convenio se debe registrar y firmar, y además de registrar en la liga donde pertenece, en el caso de nosotros la liga colombiana. En ese orden de ideas, de alguna forma podría ser, pero si hay un documento con unos valores estipulados, es claro que se debe cumplir en un 100%.
Sí, yo sé. El tema es que Jaime Lapava tampoco ha pensado en renunciar, ¿no? Usted como representante, usted dice que habló con él hace una hora, tampoco se lo ha dicho. O no ha pasado por la cabeza de él, cuando uno habla con el representante, esto está complicado, si pierdo el viernes tendré que renunciar. Él no le ha manifestado eso. No, todavía nosotros no hemos tocado ese tema, no hemos hablado referente a una posibilidad de renuncia. Nosotros todavía tenemos un proyecto con la institución. Jaime, como le manifiesto, tiene un contrato vigente, es de estricto cumplimiento y se va a cumplir hasta donde la norma lo permita. Sí, pero es que la norma lo permite hasta el 2050, porque usted hizo un contrato a término indefinido. El problema no es suyo. El problema es de los abogados que tienen que se hagan meter unos bocacaballos y unos embuchados bravísimos. Que asumieron la responsabilidad de firmar un contrato, bajo esa le parece circunstancia. Contrato? Porque es que lo más normal Término es que el indefinido contrato de Jaime y de la Pava, 180 palos. lo más normal es que el contrato de Jaime de la Pava culminara en junio. Y no es así. Que es un año, sería un año de vinculación. Y no es así. De la vinculación. No es así. No sé, con todo respeto, Juan Carlos, usted como representante plantea cosas y lógicamente sí, pues la contraparte no tiene ninguna responsabilidad, porque es la contraparte la que termina asintiendo, claro. o por el contrario se llega a una negociación. Si yo le pido 10 pesos por mi carro y mi carro vale 8 y usted me da los 10, no es problema mío, yo pedí. Del lado del Deportivo Cali firmaron, si es en esa circunstancia, en esa condición, complicadísimo, sí. Muy complicado. Pero porque usted tiene razón en algo. FIFA dice el contrato hay que cumplirlo en sus términos. Sí. En sus términos. Ahora, que cuando yo planteaba la indemnización se pueda negociar, no es un ordenamiento, ni es regla, ni es no norma. Es obligación. Es voluntad. Es voluntario. Sería cuestión de voluntad de los involucrados en el tema. Está claro, suficientemente claro. Bueno. Don Juan Carlos Vázquez, abogado en Derecho Deportivo, muchas gracias. También representante del técnico Jaime Lapava. Que esté muy bien, pero ahí le dejo la información. Que le dijeron que si pierde en Bogotá se va. Que esté muy bien, gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. Te pido un segundo para hacer un comentario breve. Y claro. Bueno, les agradezco al Deportivo Cali, a su cuerpo delegado para esta negociación, sus abogados y los directivos de la gestión que se realizó. Claramente hubo interés de mediar. Y espero poder seguir dentro de estos procesos. Me gusta aclarar las situaciones como lo dije al principio. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, un abrazo, Juan Carlos, que esté muy bien.